Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. El cazador y el perseguido. Parte 1. Como era de esperar, las fortunas de la guerra están contigo. Su abuela Ran dijo eso con su habitual brusquedad. Llevaba un kimono de color marrón tenue. El tiempo ya era más de las 7 de la noche. Sin embargo, no había ambiente de un feliz círculo de familia post-cena aquí incluso un poco. Una situación de emergencia estaba en medio progreso en este momento. La abuela hablando estaba sentada en una postura seiza con la espalda estirada. Los asesinos de dioses incluyendo a Kusanagi Godou-sama se materializaron en las montañas Okutama desde hace un tiempo, incluso ahora están en medio de una batalla feroz. Ese informe ha llegado desde hace algún tiempo. La residencia principal de la familia samurái era en el área urbana de la ciudad de Chichibu. La residencia secundaria en la que se encontraban ahora era algo que se usaba para descansar el cuerpo en los ratos libres de correr por la escarpada montaña sagrada. Naturalmente, estaba localizada lejos de las agitadas viviendas humanas. Era en medio de la montaña que se separaba dentro de 10 kilómetros de los preeminentes recintos sagrados de Kanto, Mitsumine Shrine. Era un santuario famoso a pesar de que estaba situado a una elevación de 1000 metros. Debido a que estaba rodeado por la montaña Shiraiwa, la montaña Myohauga-dake y la montaña Kumotori, el nombre Mitsumine, 3 cimas. Recientemente una residencia secundaria se había convertido completamente rara, era una idílica casa de estilo japonés. La abuela y la nieta se enfrentaban aquí en una postura seiza en el suelo de tierra. Que esta vez incluso la abuela estaba acompañando la retirada, especial, de la nieta en la montaña era seguramente debido al tiempo de emergencia sin precedentes tal como se esperaba. La abuela habló aún más al lado de la hoguera hundida. Para que una montaña que debe ser llamada como suelo sagrado esté al borde del peligro de la ruina, verdaderamente se puede decir que es la altura de la desgracia. Sin embargo, nuestra familia es una familia militar. El campo de batalla se estaba moviendo hasta justo antes de que el ojo tuyo consiguiera un comienzo tardío. La abuela cree que no hay nada más fortuito que esto. Sí. Esto también debe ser debido a la buena conducta habitual de Ena. Lo siento. Quizás ahora fue demasiado exagerado. Entonces continuemos. Por supuesto, incluso si el campo de batalla está en el final de Japón, tengo la intención de enviarte hasta que no importe que al superar todas las dificultades, poniendo la dignidad de nuestra familia en la línea. Sin embargo, para que esté cerca sin necesidad de eso. La abuela emitió una presión infrecuente al estrechar ligeramente los ojos. Pero la nieta no se sintió abrumada por eso. Ella enderezó su espalda como la abuela, y mantuvo su postura erguida, sin ni siquiera temblar. Elegantemente mostrando una manera hermosa no importando qué clase de tiempo fuera. Esa era exactamente la etiqueta de Yamato Nadeshiko que había sido disciplinada completamente en ella hasta este punto. Aumenta las acciones de las armas sin falta. Todo comienza desde allí. ¿Entendido? Déjeme esto. Ella lo emprendió golpeando ligeramente su pecho. Con el fin de educar al chico joven que se convertiría en su marido algún día, ella estaba en una posición que debería desempeñar un papel muy activo como madre. Cuando se dio cuenta de eso, añadió más a su discurso. Además, no sería bueno a menos que el heredero de nuestra familia sea creado entre Ena y su majestad. Ena absolutamente protegerá a su majestad, y vamos a regresar de manera segura de nuevo, por lo que Ba-chan también solo vea. Ena. Seisuin Ran, la abuela de Ena habló sin demora. Por supuesto, ella no era una mujer que reprendiera a su nieta con una línea como, aunque seas una doncella, eso es vulgar, y cosas por el estilo. Algo como ganar sin fallar y regresar a casa vivo, para un guerrero. No, para alguien que lucha, es una línea indigna. Lo que debes decir es que incluso si muero me convertiré en un espíritu y juraré proteger a mi amo aún entonces. Ah, ya veo. La abuela habló con resolución sobre la disposición de la guerrera a su nieta optimista que seguiría su camino. Para Ena, quien aprendió numerosas sagas heroicas con respecto al periodo caótico y al rápido periodo de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial al oír, pudo aceptar las palabras de su abuela sin siquiera sentir ninguna repulsión en particular. Entonces, Ena hará bien en tal asunto, así que voy a ir ahora. Haz eso. La charla era rápida porque era estricta y no se fijaba en cosas insignificantes. Recibiendo el asentimiento de su abuela, Ena se levantó.
después de poner su mano en la katana que se puso al lado. El tamaño de la cosa entera parecía estar alrededor de 121 centímetros. Era un objeto que no entraba en la vaina, sino que estaba envuelto en una tela blanca. De acuerdo con la instrucción oral, parecía que era un tesoro que fue confiado al antepasado de la familia Seisuin por un hogar que estaba conectado con el linaje Mononobe. Así que, sacaste eso de la cuenca bajo la cascada de Izonokami. La abuela susurró con profundo sentimiento. Tal vez al sentir la llegada del temible dios de la guerra, incluso el espíritu de la espada divina dio una respuesta. Ena también piensa que podría ser algo así. Después de todo, cuando lo intenté antes, el espíritu desapareció por completo, ni siquiera mostró su figura. También podría ser porque la calificación espiritual de Seisuin Ena había crecido levemente en comparación con antes. Al luchar junto con Kusanagi Godou, y luchando por el borde de la muerte de un nivel que era normalmente imposible, su fuerza como doncella del santuario había ido aumentando poco a poco hasta ahora. Ena tenía tal autoconciencia. Por esa razón, se dirigió hacia el interior de la cascada oculta de Chichibu que solo era conocido por muy pocos ascetas. Había una cueva secreta detrás del agua corriente abajo. Ena estaba haciendo oraciones de todo corazón antes de entrar allí. Ella oró, con el fin de hacer frente al juicio que estaba bajo Japón, por favor concédele la protección divina a la princesa de la espada. Cuando el espíritu de la espada divina respondió, sería posible enfrentarse a la cueva detrás de la cascada. Pero, si no hubiera respuesta entonces no se encontraría nada. De hecho, cuando Ena lo intentó hace 3 años, ni siquiera pudo descubrir una espada corta. Pero esta vez era diferente. Con el triunfo, que le prometió a Kusanagi Godou en su mano, Ena finalmente partió para el campo de batalla. Guerra civil de reyes demonios, ya era la noche del segundo día. Todavía debía hacerlo a tiempo si era con su agilidad. Parte 2. Ya entiendes, la diferencia de poder entre nosotros, ¿verdad? Godou habló como en amonestación y también rotundo rechazo. ¿Lo entiendes, Laxmana, no? Espera en silencio hasta que tu hermano mayor vuelva. Soy alguien que no quiere hacer un duelo sin sentido, incluso este hombre, bueno, si no necesito hacer esfuerzo, entonces no hay nada mejor que eso. Ion Pluto Smith asintió. Estaba mirando fijamente al noble joven de piel morena a través de la visera de su máscara. Este era Laxmana, el hermano biológico más joven del rey delfín, Rama, que aunque su aspecto era exactamente igual que su hermano mayor, era solamente su piel la que era de diverso color. El dios subordinado del gran héroe sonrió ampliamente. Era una sonrisa que estaba llena del odio habitual. Era venenoso. Un vistazo de la distorsión de su alma podía verse desde allí. Era tarde en la noche, además estaba en medio de las montañas Okutama que estaba lleno de nieve. Encima de esa lluvia estaba lloviznando, todos ellos tenían su ropa empapada. De todos modos estaba helando. Pero Godou se sentía caliente en su lugar. Todo su cuerpo estaba caliente. La sangre que fluía en sus vasos sanguíneos parecía quemarse. Seguramente era porque su alma campeón estaba furiosa, como si perdiera contra el frío del invierno, y contra Dios. Smith también debería estar en el mismo estado. Delante de esos dos asesinos de dioses, Laxmana sonreía. No hay ningún problema. Aunque mi cuerpo sea impotente, yo que soy el hermano pequeño de mi hermano mayor, que es el más sagaz entre el pueblo con sabiduría, posee una medida secreta. Lo recordé. A pesar de que solo eres un dios subordinado, hablas como un gran rival, por alguna razón tal pensamiento no cruzó la mente de Godou. Sentía un temor sospechoso del tiempo cuando un peligro mortal se aproximaba. Le dolía la nuca. No se atrevió a creer, ¿sería posible que Laxmana se hiciera fuerte en este corto tiempo? En el momento en que se sintió sospechoso, un relámpago cayó en algún lugar lejano. Asterisco doon tal sonido y vibración se transmitieron hasta aquí. Eso fue todo. Hermano mayor que debe ser alabado como el feroz tigre de los cielos, es un héroe que está protegido por la hoja sagrada del dios de la guerra. Ahora, mientras yo soy simplemente un hermano pequeño tonto e impotente, yo también imploro, Laxmana apuntó al cielo con su dedo índice. Oh espada divina de la salvación, muestra tu verdadera forma al mundo ahora mismo. Como pensé, es eso. Sin embargo, ¿no que el pequeño hermano que no era Rama la usaba hábilmente? No. Oh. Laxmana aulló frente a Godou quien estaba en guardia. En respuesta a eso, los rayos cayeron uno tras otro. Alrededor del mito del príncipe de la India, Smith y Godou, Doon. Doon. Doon, el rayo cayó. Sin embargo, no hubo nubes de rayos que liberaron estos relámpagos. Es algo así como la mandala de nuevo. Godou gritó.
Arriba, se manifestaba la mandala de la espada divina. Era una formación mágica cuadrada. Tenía lados alrededor de 10 metros. Se demarcó en detalle con el patrón de cuadrícula, el arma fue almacenada dentro de cada bloque. Espada, katana, arco, lanza, hacha, escudo, polo, naginata, lucio, joya, cuerda, ladrillo, y así sucesivamente. Y entonces, flecha, era el arma que más se enumeraba allí. La mandala disparaba como un relámpago, era la aparición cuando la espada divina de la salvación se convertía en su forma final. Hermano mayor, te ruego por la protección divina del sagrado inmortal a este indigno hermanito. Así que esta es la carta de triunfo del asesino de campeones que oí en rumores. Smith susurró con su arma mágica extendida. Los alrededores de Godot y otros fueron llovidos incesantemente por los rayos, armas del mito de la India. Ya era inevitable que estuvieran abrumados por aquellos. Smith apuntó hacia el cielo, además estaba hacia el aire vacío donde no había nada, y disparó su arma. Mágica. ¡Caán! El sonido agudo sonó y uno de los relámpagos de la salvación fue aniquilado. Una de las lluvias abajo de los brazos fue roto por el tiroteo de Smith. Además, la bala mágica no se detuvo allí, seguía volando tal como iba con el fin de derribar los relámpagos que estaban lloviendo hacia Smith, y también hacia Godot. Asterisco K-A-N. Caán. 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 Asterisco la bala mágica estaba volando a toda dirección libremente, disparando a través del rayo de la salvación en sucesión, aplastándolos. Era como un escudo volador. Gracias a eso, Smith y Godot no necesitaban su cerebro para defenderse. Aunque no es tan fuerte como lo que escuché, eso es lo que siento. Smith le dijo a Godot: ¿qué piensas como alguien con experiencia? Tienes razón. Lakshmana no es tan poderoso con la espada divina de la salvación como su hermano mayor. O tal vez debería decir que no puede manejarla. El relámpago de la salvación se convirtió en una feroz lluvia de balas y atacó la superficie como un aguacero. Esa era la mandala de la espada divina, que Rama controlaba. Sin embargo, los relámpagos que su hermano pequeño hizo llover se sintieron como lluvia de principios de verano en primavera. Su espesor como barrera era delgado, y el apuntar de cada uno también era inadecuado. Incluso ahora innumerables descargas de rayos caían ruidosamente alrededor de Godot y los otros. La tasa de éxito era de alrededor de un golpe en Smith o Godot por cada 20 o 30 disparos. Ni siquiera era digno de ser comparado con el fuego rápido de una ametralladora. Incluso el relámpago que parecía que iban a golpearse estaban estrellando en sucesión por la bala mágica que estaba volando por el cielo como escudo. Pero, incluso así Lakshmana estaba aullando. ¡Oh zodiaco de la espada divina! ¡Oh! Todos los trascendentales que desean el exterminio del rey demonio. Maten a estos corruptos Raksasa, y por favor, concédanme el destino del guerrero elegido. El hermano pequeño del gran héroe se sentó en la posición de loto, en la postura sentada de meditación zen. Flotó en el aire con esa postura continua y trepó 30, 40 metros de profundidad hasta que se colocó justo al lado de la mandala de la espada divina que flotaba en el aire. Era la exquisita actuación de vuelo en el aire que una seta de yoga podría mostrar en un programa especial oculto en la televisión. Su fuerza aumentó. Godot frunció el entrecejo. Lo sentía. Todo el cuerpo de Lakshmana, quien estaba en posición de loto, estaba emitiendo poder mágico, estaba hinchándose aún más que antes. Ese tipo, él también puede imitar eso. Mu. John Pluto Smith también miraba asombrado. El enmascarado dios también había presenciado el poder demasiado repentino de Satan Taisei en la batalla en el interior de Nico antes de esto. Naturalmente se daría cuenta. El gran ritual del antiguo pacto. El gran arte secreto que otorgaba el privilegio de exterminio de reyes demonios a héroes que poseían el atributo de la espada. El mismo poder. Con Satan Taisei antes de esto. Aún así, estaba muy lejos de su hermano mayor. Ni siquiera alcanzaba el nivel de Satan Taisei en el interior de Nico. Solo alcanzaba el nivel en la categoría de dios subordinado. Pero, la densidad del relámpago que fue lanzada desde la mandala de la espada divina, estaba aumentando por 30%. Como resultado, la defensa antiaérea por la bala mágica fue finalmente empezando a ser deslizada a través de un rayo. Un disparo cayó hacia John Pluto Smith. Ustedes que no tienen forma fija, échenle un vistazo a la sombra del conde Bifrons. Smith susurró algo que sonaba como palabras de poder. El feroz relámpago pasó a través de la figura altamente disfrazada. En ese momento, la máscara peculiar y el traje negro parecieron oscilar,
El contorno de Smith se estaba convirtiendo en una figura poco clara que era como una niebla de calor que apareció en el desierto o la reflexión humana sobre la superficie del agua. Por casualidad, podría ser un fenómeno que fue causado por la autoridad de este hombre. Mientras pensaba tan brevemente, Godot retrocedió con una agilidad brutal de repente. Tenía una mala premonición en el estímulo del momento. Efectivamente, un relámpago de salvación cayó en su camino. La verdadera identidad del asalto del relámpago fue diagonal por encima, esa era. Una flecha con una punta de acero adjunta. Perforó el pecho de Godot. Si llegara un poco más profundo, debería perforar su pulmón. Mierda. Godot maldijo y sonrió ferozmente. A pesar de que había conseguido atravesarlo con su instinto, era una herida profunda que se clavó hasta dentro de su pulmón. Pero no era letal, así que todavía podía luchar. Su sonrisa se debió a ese espíritu de lucha. Y luego cantó. Todos los malhechores tiemblan ante mi fuerza. Sobre mi poderoso yo, llevaré el símbolo del camello furioso. Las palabras de poder del cuarto avatar de Beretragná, el camello. El dolor en su pulmón disminuyó con el beneficio del avatar y su cuerpo estaba lleno de vitalidad. Corrió a la derecha, luego corrió hacia la izquierda, rodó hacia el frente, todo con movimientos de bestia feroz para evadir los relámpagos que estaban lloviendo en rápida sucesión y lo superó con fuerza. Godot echó un vistazo hacia la dirección de Laxmana. No había señales de que bajara del aire. Parecía que estaba planeando quedarse cerca de la mandala flotando en el cielo nocturno hasta que los dos campeones fueran derribados. Parece diferente de su hermano mayor, su personalidad es huir de la confrontación frontal. Puta el antagonista basura, así su pierna, la patada que era el arma del camello, no lo alcanzaría. Godot chasqueó su lengua. Incluso durante este tiempo, la mandala en el aire continuaba disparando rayos, aun cuando tenía una densidad más pequeña en comparación con su hermano mayor, el ataque continuaba. Debería golpearlo con el arma de Smith, incluso si eso era algo que no coincidía con su naturaleza, su majestad. La espada divina que vivía en su brazo derecho le transmitió la telepatía. En este momento Ena se dirige hacia allí. Ena derribará a ese tipo con seguridad, así que préstele el poder a Ena su majestad. Tal como antes, responde a la voz de Ena. Era un mensaje de una chica que no debería estar aquí. No, lo que llevó a Godot a este lugar fue la autoridad de la señora Aisa. Tal vez el poder que trajo buena y mala suerte también lo conectó con el destino de su último ayudante. Y sobre todo tenía un lazo con Ama no Murakumo no Tsurugi. Si ella buscaba el paradero de su pareja con su corazón y se precipitaba a través de las montañas locales con su agilidad de mono, entonces esto no era una entrada antinatural por ningún medio. Ena está aquí, su majestad. Kusanagi Godot. Y entonces, Seisui Nena llegó con un salto. Su cuerpo estaba envuelto en el uniforme escolar de aquel paradero desconocido, su hermoso cabello negro revoloteaba mientras ella se deslizaba a través de los árboles, hacia el campo de batalla donde el relámpago de la salvación estaba lloviendo. Por supuesto, incluso la doncella de la espada moriría si fuese golpeada por el relámpago de la salvación. Sin embargo, yo respetuosamente deseo al monarca de mi espalda. Por favor, concédele nuestra espada secreta y la guía del viento a esta. Voy, Seisuin. Cuando su nombre era llamado por una persona que estaba al borde del peligro mortal, él podría teletransportarse allí al instante. Ese era el efecto del primer avatar de Beretragná, Vendaval. El método de otorgarle a Ama no Murakumo no Tsurugi junto con la solidez del Vendaval a Seisuin Ena quien estaba de pie en tal situación. ¡Ya! Ena y la espada divina fueron vestidos con un viento giratorio y volaron hacia el cielo. En el momento siguiente, la principal doncella del santuario ya estaba justo enfrente de Laxmana en el aire. No era algo como un salto o un vuelo, sino una velocidad que era igual a la teletransportación instantánea. Naturalmente, Ena también pasó por los innumerables relámpagos que lanzó la mandala de la espada divina, y con un estado ileso ella, por favor, Ama no Murakumo. Ella levantó la espada divina de Japón que era su pareja inigualable. Ama no Murakumo no Tsurugi voló como un lanzamiento de jabalina. A pesar de que fue lanzada con una técnica que era impropia para un espadachín, espléndidamente perforó el pecho de Laxmana. ¡Gu! Laxmana gruñó. Ama no Murakumo no Tsurugi estaba perforando alrededor del pecho del joven noble. Curiosamente era el mismo lugar donde Godot había recibido su herida. Pero el hermano pequeño del gran héroe mostró con altivez su sonrisa distorsionada y se jactó. Ja ja ja. No importa cuán grande sea una espada divina, es algo manejado por alguien como un humano. Es imposible que me derrote a mí quien soy vigilado por mi impersonal e indestructible hermano mayor. Entonces,
Este es el segundo golpe. Ena estaba increíblemente flotando todavía en el aire. El poder espiritual que obtuvo por su especialidad del rito secreto, la posesión divina, estaba apoyando a la doncella del santuario, la princesa de la espada. De repente apareció una espada nueva en sus dos manos. Era una espada larga de doble filo. Sin embargo, su forma era extraña. El tronco, que era la hoja, tenía 3 protrusiones cada una a la izquierda y a la derecha que parecían ramas, un total de 6 protrusiones. ¡Ya! Junto con un grito de espíritu de lucha, Ena voló directamente hacia Laxmana. Volando con toda su fuerza, apuñaló una nueva espada en el pecho del joven noble. Al momento siguiente, Amano Murakumo no Tsurugi perforó su pulmón en el lugar del corazón. ¡Wow! Laxmana gimió con una voz aún más fuerte que antes. La espada divina mandala detrás de él desapareció, y el joven noble herido cayó al suelo. Se estrelló contra la nieve con un sonido apagado. La propia Ena seguía flotando en el aire. Además, rápidamente sacó sus 2 amadas espadas desde Laxmana. Este resultado seguramente vino porque el enemigo era un dios subordinado, y también el crecimiento de la fuerza de Ena, que era más que antes. El cuerpo de la doncella del santuario estaba desbordando actualmente con 2 tipos de divinidades. La divinidad de Ama no Murakumo no Tsurugi, y la divinidad de esa nueva espada. Por así decirlo, ella estaba en un estado de doble posesión divina. Empujada por eso, Seisui Nena fue capaz de exhibir esa gran destreza. Pero la investigación sobre ello se dejará para más adelante. Godou se precipitó hacia Laxmana mientras se afligía por un dolor de cabeza severo. Él sería atormentado por este dolor cuando él estaba usando 2 avatares de Beretragná simultáneamente. Esto era porque él usó Vendaval para ir donde Ena mientras que todavía tenía activado el camello. Llevaba consigo el golpe del fin. Saltó hacia el príncipe del campo de Kosala, que se puso de pie inseguro. ¡Da! Godou saltó alto y dio una patada giratoria hacia la cabeza de Laxmana. De cómo sobrevivía sólidamente incluso con el pecho atravesado por 2 espadas divinas, era justo como se esperaba de este pedazo de dios de la guerra. Godou se lanzó a atacar porque había previsto esto. Pero, ¿qué? Su golpe seguro de matar en el aire golpeó sin duda el lado de la cabeza del joven noble. Sin embargo, la pierna de Godou pasó por la cabeza de Laxmana. Era como si estuviera pateando una imagen tridimensional que parecía humana. Estaré de vuelta otra vez, asesino de dioses. Puta, el dios patético, lo único que sabe hacer es correr, dejando atrás esa línea divisoria. Laxmana se enterró como si el suelo fuera barro. ¿Copió a Smith? Este tipo también tiene una autoridad que es similar con esa. Godou suspiró. Smith también mostró un truco que era similar con la defensa contra su patada en este momento. Esa fue la razón por la que hizo la asociación. Godou-san. ¿Cuál es el problema, amarilla? El príncipe Laxmana justo ahora, sentí que parecía similar con la señora Aisa en cambio, aunque vagamente. Godou se sorprendió con la revelación que Marilla Yuri le envió desde el reino de los muertos. ¿Por casualidad, es eso? La autoridad de la fortuna que nos arrastró. Completamente también. No. El poder que experimentamos con nuestro viaje del tiempo a la antigua Galia. La fuerza correctiva de la historia. Por alguna razón me acordé de eso. Ahora que lo mencionó, Godou recordó. Fue testigo de ello varias veces mientras se encontraba en la ciudad de Colonia Agripa en la antigua Galia. Como el arma que se ejercía contra la señora Aisa, fácilmente pasaba a través de ella. La señora dijo que era también la fuerza correctiva de la historia. Ella dijo, la fuerza que está tratando de unirme a esta era, hará que esa clase de mala conducta sea como si nunca pasada en mí, ¿sabes? ¿Podría ser que Laxmana también tenía ese tipo de protección divina? Mientras se sentía dudoso, la doncella del santuario de cabello negro y un campeón se le acercaron. Su majestad. De alguna manera tiene un fin por ahora, Seisui Nena sonrió con su habitual vivacidad, mientras el dios enmascarado devolvía su arma mágica a su pistolera en la cintura. Por el momento, intercambió la mirada con su compañero campeón y transmitió, espera un poco para la complicada conversación, usando el contacto visual. John Pluto Smith respondió con un ligero movimiento con esa señal, así que fue justo como él pensó, su compatibilidad con este hombre no era mala. Godou y Ena se enfrentaron lentamente después de separarse por un día. Seisui. Jejeje, gracias por esperar. Amano Murakumo estaba desapareciendo entre las 2 espadas divinas que la doncella del santuario estaba empuñando. Ya había vuelto al brazo derecho de Godou. Sin embargo, la otra espada extraña, todavía estaba en la mano derecha de Ena. La longitud de la hoja era de 3 saku, unos 90 centímetros. Era de doble filo. Las ramas en ella eran de hoja con forma de garra de acero. Cada una tenía la longitud de 3 sol, un total de 9 centímetros.
El cuerpo principal de la espada se agregó con un total de 6 ramas que debían llamarse subláminas a la izquierda y derecha, era una espada extraña. Ese es el triunfo que dijiste ayer. Sí. Tal como lo prometió, Ena llegó a tiempo aquí. Ena hinchó su pecho mientras mostraba la espada significativa. La levantó con ambas manos como si manejara un valioso tesoro y la presentó delante de Godou. Se llama Nanatsusaya no Tachi. Al igual que Ama no Murakumo. Bueno, no es realmente mucho, pero es una espada divina que es casi de la misma clase. NT. Nanatsusaya no Tachi igual a espada larga de 7 ramas, si es solo por la apariencia, esta parece tener más poder. El cuerpo principal de la espada que era como un tronco de árbol, y las 6 subláminas que eran como ramas. Era llamada como Nanatsusaya no Tachi de como poseía un total de 7 hojas. Godou asintió con la cabeza ante aquella explicación. De todos modos, me salvé gracias a Seisuin. Gracias. Es todo mi placer. En lugar de eso, ¿qué hay de Erika-san y Liliana-san? Están actuando por separado. Desafortunadamente, debimos separarnos debido a un accidente imprevisto. Está bien. Mari, ya sabes dónde están. Godou llamó a su compañera que estaba físicamente ausente. Él anticipó que si se trataba de alguien como John Pluto Smith, seguramente adivinaría el mecanismo incluso sin explicación. Como él pensaba, Smith no hizo ninguna interjección innecesaria y escuchó en silencio. Mientras la atención de todos se reunía, Yuri, quien se estaba dedicando al papel de apoyo del reino de los muertos, le envió una nueva telepatía. Traté de seguir a través de la idea de que todo el mundo usara el poder espiritual de la telepatía. Parecía que Erika-san y todos los demás escaparon hacia el este, hacia la dirección de Acheuji, pero era el comienzo de un informe que aturdía a Godou y a los otros. Parte 3. Tengo la imagen de que Tokio es una gran metrópoli, pero también hay un montón de lugares que se parecen a Palo-su. Salvatore Doni murmuró. Parecía que su ubicación actual estaba dentro de Acheuji de la metrópolis de Tokio en el mapa. Sin embargo, realmente no sentía que estaba en un asentamiento humano de verdad porque durante todo este tiempo habían estado vagando continuamente dentro de la montaña. Como se esperaba es diferente de las profundidades de las montañas de Okutama, sin embargo, la nieve no se acumula aquí. A pesar de que estaban en la montaña, esta zona eran bosques subdesarrollados cerca de la zona poblada con baja elevación. También había campos de golf, terrazas, campos de arroz en terrazas, algunas viviendas, y así se creó un campo abierto que salpicaba entre las montañas. Sin embargo, este grupo evitó ese tipo de lugar con buena visibilidad, con mucho cuidado, y avanzó en el bosque de montaña tanto como fuera posible. Me enteré de que todos los campeones estaban arrasando en el borde de Tokio y corrí hacia allí. Después de eso, fui solo dentro de la montaña hasta la hora. Era como el momento en que vagabundeé en Nara o Kioto en Kanto en el pasado. Lily, ¿qué tal tu ojo? No siento ninguna mirada. Seguramente incluso la visión del fundador de la secta Luao nos ha perdido de vista gracias a que avanzamos mientras nos escondimos. Cuando Erika preguntó, la amiga de espada de pelo plateado inmediatamente dio su respuesta. Ambas estaban ignorando el monólogo del campeone. No era el momento para eso. Liliana echó una mirada al cielo. El cielo nocturno del invierno estaba obstruido por las ramas de los árboles, el cielo no podía verse bien. Pero, esto estaba bien. El fundador de la secta Luao estaba usando magia y colocó un ojo en la altura del cielo. Si estuvieran en el lugar sin ningún tipo de cobertura, serían descubiertos de inmediato. Se retiraron de la montaña Kokumotori de Okutama usando magia de vuelo hace un poco de tiempo. Sin embargo, justo después de que aterrizaron. Somos vigilados por alguien, lo más probable es que sea el fundador de la secta Luao. Liliana, quien era responsable del vuelo, lo dijo. El sentido sobrenatural de la bruja europea, Estrega, lo detectó. William, quien era una bruja Daogu de la antigua China con el poder de la clarividencia, los observaba. NT, Daogu igual a monja taoísta. Además, el cielo se volvió repentinamente tempestuoso. El viento fuerte soplaba, las gotas de lluvia estaban lloviendo, e incluso los truenos comenzaban a ser audibles. El marqués Boban llamaba a la tormenta. Liliana afirmó eso y detuvo el vuelo. La magia de vuelo era una magia que usaba el poder mágico de una bruja para moverse en el cielo con un solo cuerpo de carne. Era mucho más fácil ser afectado por el clima que el avión. Podrían ser derribadas por un rayo como ese. Así aterrizaron en las afueras del oeste de Acheuji y comenzaron a caminar a través de la montaña. Bueno, no importa lo lejos que caminemos, no creo que podamos salir de la mirada de Luao, el fundador de la secta. Hay un límite para viajar a pie. Aunque obtengamos un coche desde algún lugar, tal vez el resultado sea el mismo. Ya sea el marqués o el fundador de la secta, no podemos alejarnos del perro de caza que nos persigue. El aullido de un perro pudo ser oído mientras Liliana y Erika estaban en medio de intercambiar opiniones. WAON. Vaya, la señora Aisa, quien se había convertido completamente en una chica frágil, susurró. WAON. ON. ON. El aullido se oía desde todas partes.
Todos vinieron desde diferentes direcciones. ¿Había compañeros perros salvajes llamándose entre sí desde otro lugar? Sin embargo, cualquier opinión optimista fue inmediatamente denegada. Esto, deben ser los lobos de Oni-sama. No hay error. Es verdad, señora Aisa. Cuando Erika pidió la confirmación de inmediato, la eterna muchacha hermosa asintió inocentemente. Sí. De alguna manera llegué a entenderlo en mi larga asociación con Oni-sama. Tal como pensé, los lobos sirvientes también habían sido liberados. Aunque parezca que todavía no están cerca, tal vez sea solo cuestión de tiempo hasta que seamos descubiertos. Por cierto, señor Salvatore, ¿qué ocurre, Erika-kun? ¿Puedo preguntar acerca de la condición de su cuerpo? La herida de espada que fue reflejada por el príncipe Alec antes de esto. Hombre, sobre eso. Es realmente muy molesto. Mientras el suyo era un tono despreocupado, por primera vez Donnie dijo molesto. Un corte grueso corría por el cuerpo superior del cuerpo de acero. Era una herida que parecía acero que se había endurecido después de derretirse. Corría desde el hombro izquierdo hasta la articulación de la pierna izquierda. Parecía doloroso solo por verlo. Esto es porque mi ataque se repelió completamente cuando usé mi mejor corte. Ese Alec también tiene una mala personalidad. Ajaja, mientras que era una risa jovial, de alguna manera no había vigor en ella. Varios cientos de letras rúnicas seguían flotando en los alrededores de Donnie, otorgándole la protección del acero. Seguramente estaba activo porque no podría moverse correctamente si se perdía la protección. O posiblemente moriría de inmediato. De hecho, el campeone de la espada susurraba en pequeño volumen. No parece que pueda luchar con fuerza por un tiempo. Si el fundador de la secta o el viejo atacan, podría morir de verdad esta vez. Mientras su voz era ligera, el contenido de la charla era una confesión muy grave. Pero, como se esperaba de Salvatore Donnie, inmediatamente hizo la siguiente proposición. O mejor, volvamos a la ciudad más bulliciosa, justo en el centro de Tokio y escondámonos allí. De esa manera será más difícil para nosotros ser descubiertos. Ocultar un árbol en el bosque y esconder una persona entre el pueblo. Sin demora, Liliana hizo una cara agria con mal humor. Eso es lo que Lord Salvatore quiere decir, ¿no? Eso es algo con lo que me cuesta estar de acuerdo. Pensando en la conmoción que el marqués y el fundador de la secta causaron en Shinjuku anoche. Esas palabras se llenaron hasta el borde con sarcasmo y críticas hacia el rey tonto. Erika, quien estaba escuchando desde el lado, presumía no dar ningún comentario a esa impolidez. Su reservación hacia el campeone de la espada estaba adelgazando en estas pocas horas. Si abriera la boca, parecía que diría algo más rotundo. Además, como resultado de todo tipo de cosas, el marqués Boban y el fundador de la secta Luao irrumpieron. Por el momento la zona de Shinjuku fue sellada con el pretexto de confirmar el brote de infección de un nuevo virus, mientras que el desmantelamiento y las viviendas de las víctimas que se convirtieron en estatuas de sal seguían aún hoy. Casi un centenar de hombres lobo también estaban siendo protegidos. Pero, también hubo un informe de avistamiento de hombres lobos que escaparon de la escena, y el comité de recopilación de historia estaba en medio de su búsqueda. Por supuesto, el jardín imperial Shinjuku todavía era un bosque demoníaco. Ese vecindario se convirtió en eso justo por el alboroto de unos pocos campeones. Debemos tomar un poco de medidas. Erika agitó su mano y utilizó la magia convocatoria. En el suelo ante sus ojos aparecieron 50 estatuas de leones del tamaño que se podía colocar en la palma de la mano. Todos eran de bronce. Erika puso magia títere en ellos. Las feroces bestias hechas de bronce se movieron repentinamente. Se estiraron, rascándose la parte posterior de la oreja con la pierna, o agitando su cuerpo con un movimiento que se parecía exactamente a león vivo. Como un alquimista que sobresalió en la manipulación de metales, Erika instantáneamente los cambió a títeres automáticos. Liliana, quien tenía una larga relación con ella, asintió inmediatamente. Veo, una carnada así. También voy a encantar el olor de nosotros cuatro antes de liberarlos. Este es el marqués del que estamos hablando, él debería liberar tranquilamente un buen número de lobos. Tenemos que repetir varios pequeños trucos como este y confundir al perseguidor, incluso por un poco. Erika aumentó su poder mágico mientras susurraba y encantaba a los leones de bronce. Lily también, puedes ayudarme con la técnica de bruja. Cierto. Utilizaré ocultamiento para borrar el olor verdadero de nosotros y también nos hará más difíciles de ver. Lo que Liliana decía era el nombre de la técnica que usaban las brujas y hadas cuando se escondían. Y luego, viendo a los grandes caballeros aplicando varios trucos, el rey de espada murmuró. Erika-kun y Liliana-kun también están trabajando duro. Yo también, no es bueno si no hago lo mejor que puedo, Fue un discurso muy conmovedor el que dijo alguien herido. Sin embargo, su acción de tomar su katana envuelta en la mano y luego mirar a un lado a la señora Aisa mientras jugueteaba con la espada como si fuera a sacarla en cualquier momento era. Por supuesto, no había manera de que la señora en cuestión no lo notara. ¿Qué haces, Donnie-san? Me pregunto por qué me miras después de decir eso. Jaja, ya ves. Porque parece que incluso este herido yo puede ganar contra la actual señora Aisa.
Así que, naturalmente, si hablo de algo que puedo hacer ahora con mi todo, entonces eso es. Me opongo en gran medida a la intimidación de los débiles. La señora Aisa se quejó con los ojos llorosos. Donnie-san, no eres más o menos todavía un caballero aunque apenas. Es difícil si me dicen eso, pero, mira, hay muchos malvados entre los caballeros desde el pasado. De hecho, hubo un grupo sin ley que saqueó, quemó y mató a su antojo en el periodo de la Edad Media, pero por favor, al menos, pon la imagen de un caballero sobre un caballo blanco un poco más allá. Señor Salvatore. Nuestro maestro Godot también debería estar en oposición a lo que está a punto de hacer ahora si estuviera aquí. Mi señor, está en alianza con Kusanagi Godot, ¿no es así? Pero, ahora mismo estamos en medio de una batalla real, ¿sabes? Aunque dejemos a solas a la señora Aisa cuyo poder está sellado de esta manera, no creo que haya un desarrollo interesante de esto. Habló sin rodeos algo extremadamente despiadado. En cierto sentido, este era un momento en el que se pudo ver la anomalía de Salvatore Doni. Además, tengo un poco de dudas. Si la señora es acorralada hasta una absolutamente desesperada situación mortal, súper peligrosa, entonces tal vez su poder de repente volverá así. Después de que todos los campeones son así, todos estamos llenos de tonterías. Erika-san y Liliana-san, ustedes dos también están haciendo una cara que parece decir, ciertamente podría ser así, por favor detengan a Donnie-san. Jajaja. Como se esperaba de ustedes dos, ustedes entienden bien de nosotros. Dices eso, pero ¿qué vas a hacer si realmente muero entonces? No. No habrá significado incluso si lo hacemos sin la resolución de, si me muero entonces eso es todo. Cuando el terror o la rabia explotaron justo un instante después de haber muerto de verdad, se siente que varias cosas podrían suceder entonces. Donnie levantó la guardia de su katana con el pulgar, haciendo sonar el sonido de eso, así que el rostro de la señora estaba realmente convulsionado por miedo a la muerte. Pero, de repente gritó al darse cuenta. Por favor espera. Recordé algo importante ahora mismo. ¿Qué? Fue gracias a mi amenaza. No debe llamarse gracia sino error en su lugar. Dejando eso a un lado. Antes de esto había oído algo del reino de las hadas, del mundo astral. Hay un templo para gobernar la historia y el flujo del tiempo del mundo allí. Algo en la mente de Erika brilló ante la declaración de la señora Aisa. Ella intercambió una mirada con Liliana. Su vieja amiga y también rival pareció hacer la misma conexión. Asintieron con la cabeza. Sí. Guiados por el enmascarado campeone, visitaron el suelo sagrado al final del mundo astral. Fue un evento que Mariya Yuri y Liliana Kranjar experimentaron. Erika y los otros también recibieron el informe sobre esa historia en medio de la expedición en la antigua Gaia. La señora Aisa siguió hablando sin notar el intercambio entre los compañeros grandes caballeros. También he oído que hay una puerta del tiempo allí también que se conecta a cada edad. Parece que es algo así como la versión más fuerte del corredor de hadas. Además, se me dijo por un especialista que la solución a todo tipo de problemas relacionados con el viaje en el tiempo está allí también. Aunque mi poder no vuelva, si vamos allí, tal vez sea posible abrir de nuevo el corredor que se creó en la montaña fría justo ahora. Está bien. Además, Salvatore Doni sonrió ampliamente como un chico travieso. Por un tiempo le faltaba brillo debido a su herida, pero parecía que su doniness había vuelto un poco. Si ese lugar está conectado a todas las edades, entonces tal vez también es posible recoger campeones del pasado en varias épocas, y podemos hacer una batalla de torneo aún más espectacular. Vamos, Donnie-san. Sí. Nuestro destino es aquel templo en el mundo astral. Fue un giro repentino y aterrador. Los dos campeones iban a salir con entendimiento mutuo para obtener nuevas municiones de lucha. Parte 4. Por lo tanto, el grupo estaba comenzando su preparación. Los dos impensados campeones y los dos grandes caballeros que sirvieron a Kusanagi Godot. Esta alineación apuntaba a viajar por el mundo. Estaban subiendo el sendero de la montaña que era utilizado por alpinistas y excursionistas en la montaña en la ciudad de Acheoji. En el camino, se encontraron con signos de canteras y bosques madereros. También encontraron viejos y destartalados pequeños lugares sagrados y madera guías que tenían escrito el nombre de la zona. Seguramente era porque estaban cerca del pueblo. Pero, en este momento era medianoche. No había nadie disfrutando de peligrosas escaladas nocturnas. Liliana susurraba con un volumen pequeño en tal situación. ¿Crees que esto está realmente bien, Erika? Viajar al mundo astral es una técnica difícil, pero creo que estará bien. También es algo que Liliana logró antes de esto. No había nadie más que Liliana entre estos miembros que conocía bien esta técnica secreta. Erika lanzó una respuesta apropiada basada en eso. Pero su amiga jurada continuó murmurando. No es eso. Estoy preguntando si es realmente bueno enviar a Lord Salvatore y a Madame Aisa a ese templo. Solo que sucederá cuando estos dos entren en esa instalación más importante. Honestamente, ni siquiera quiero pensar en ello. También siento lo mismo por eso.
La voz de Liliana se volvió más pequeña en la última mitad de su comentario, seguramente por la consideración hacia los dos campeones que caminaban detrás. Erika estaba refutando incluso mientras ella era de la misma opinión en su corazón con la observación irrespetuosa de su amiga. Pero no se puede hacer nada. Nuestros oponentes son el marqués y el fundador de la secta, es solo un problema de tiempo si solo corremos así. Si ese es el caso, entonces escapar al mundo astral es. Cuando el empuje llegue, también existe la opción de llamar a Kusanagi Godou con el avatar de Vendaval. Tienes razón. Pero existe la posibilidad de que, después de que nos separemos de él, Godou pueda usar ese avatar. Esa opción es un poco incierta. Ciertamente. Liliana suspiró mientras mostraba un poco de vacilación. Ella no se oponía seriamente. Comprendió que la recaudación de la deuda vendría más tarde, así que solo fue incapaz de decidirse definitivamente. Sin embargo, Liliana finalmente susurró. No hay otra opción que hacerlo, no hay otro camino de escape. Así es, Liliana Cranjar. Yo también te respaldo, así que apresúrate por ahora. Aunque este ritual secreto no es realmente algo que deba ser iniciado en una carrera como esta. Mientras hablaban así, terminaron de subir hasta un lugar que parecía ser la cumbre. Había un poco de parcelas vacías de tierras y los árboles estaban creciendo escasamente alrededor. Se trataba de un bosque sin explotar con una elevación que en el mejor de los casos era de 700 metros, además porque había un montón de montañas con una altura similar en los alrededores, la vista no era tan buena aunque estaban en la cumbre. Pero, este lugar estaba situado en el punto más alto en esta vecindad. Liliana alzó la vista hacia el cielo nocturno y asintió con la cabeza. Parecía que el Marqués Boban todavía no había llamado la tormenta con su seriedad. La luna se asomaba entre las nubes. Tal vez sea posible como esto. Desde tiempos inmemoriales, la bruja recibió la protección divina de la luna y su poder mágico aumentó. Debido a que iba a llevar a cabo un ritual secreto de la más alta dificultad en una fiebre, Liliana deseaba estar lo más cerca posible de la luna y recibir con fuerza su protección divina. Esa fue la razón por la que se atrevieron a subir la montaña. Aquí, la señora Aisa abrió la boca tímidamente. Erdoni-san, ya llegamos. Salvatore Doni respondió en breve y finalmente abrió los ojos. Hasta ahora había estado cerrando los ojos. Dijo que era porque quería concentrar su mente. Fue realmente increíble porque estaba subiendo el sendero de la montaña sin tropezar incluso en ese tipo de estado. Verdaderamente fue un truco que era distintivo de un experto en el uso del ojo de la mente. Además, seguía siendo alguien herido. La herida que fue arrancada, o más como cortada en el cuerpo de acero todavía parecía cruda. Incluso sus pasos eran inestables. Pero, a pesar de eso, su equilibrio no se rompió. En absoluto, incluso mientras caminaba tambaleante como un borracho, siguió. Subiendo la montaña. Ges Doni-san, eres muy hábil. Aisa estaba completamente admirada. Así que, ¿por qué cosa en el mundo hiciste algo así? Solo estoy pensando en preparar un poco mi carta de triunfo. Finalmente, Doni habló. En el camino aquí, él estaba ignorando todo el tiempo a pesar de que se le habló varias veces. Lo más probable es que no fuera a propósito. Eso era lo profundo que era su concentración. Es algo que era problemático manejar, así que es imposible si realmente no me concentro. Molesto. En lugar de eso, niñas, es mejor ser rápido si vas a iniciar la técnica. Ya hemos sido descubiertos. Doni repentinamente habló después de ignorar la pregunta de la señora Aisa. Como era de esperar, es fácil ser notado cuando salimos a la cima de una montaña como esto. Parece que alguien está mirando hacia abajo aquí. Debe ser el fundador de la secta Luoao. El usuario del ojo de la mente informó con actitud relajada mientras ignoraba a la facción femenina. Además, como si fuera a dar un golpe adicional, O-N. El aullido de antes también entró en su oído. Obviamente estaba más cerca que antes. No debería haber tanta distancia hasta la cumbre donde estaban Erika y los otros. Debido a la clarividencia de Loquilian y al sentido del olfato de los lobos, el tiempo de la caza estaba llegando por fin. Vamos a hacer esto, Lily. Desde aquí depende de ti. Cierto, déjame esto. Ambos no estaban relacionados con el estilo de Japón donde no estaba claro dónde estaba la responsabilidad cuando era el momento crítico. Como compañeras prodigiosas que representaban la Asociación Cruz Negra de Cobre y Cruz Negra de Bronce, Erika y Liliana asintieron con la cabeza. Anteriormente, en el incidente de Ama no Murakumo no Tsurugi, ella no tenía la medicina secreta necesaria para ser utilizada en el ritual. Esta vez era diferente.
Liliana había terminado de tomar la medicina que siempre estaba preparando en su residencia usando magia de convocatoria. Es lamentable que no podamos hacer contacto con Godot. Erika habló con tono moderado. Inesperadamente era posible utilizar el teléfono móvil en la vecindad de Acheuji en la que estaban actualmente o incluso en Okutama. Justo antes de esto, el teléfono de Lujingwa también estaba funcionando. Sin embargo, aunque la señal del teléfono en el área alrededor del borde o de la cima de la montaña era relativamente favorable, el lugar con excepción de esos era con frecuencia imposible de hacer una llamada. Una llamada telefónica desde este lado no se podía conectar, y no había contacto aún desde el otro lado. Liliana empezó a cantar frente a la resignada Erika. Busca, lo que sea para que no se encuentre. Pregunta, lo que sea para que no sea descubierto. Golpea la puerta, lo que sea para que no se abra. Para que aquellos que buscan todo lo obtengan, los que preguntan descubran, los que llamen a la puerta se les dé la bienvenida. Las palabras de poder para viajar por el mundo. Bañada con la luz de la nebulosa luna, el poder mágico de la bruja de cabellos plateados finalmente estaba aumentando. Cuando el aumento de su poder mágico y el canto de las palabras de poder alcanzaron el máximo, la puerta al mundo astral se abriría. El tiempo hasta que sucediera era alrededor de 6 minutos más. Desde el principio Liliana estaba aumentando su poder mágico mientras procedía hacia la cima de la montaña. Seguramente este era el beneficio de eso. El tiempo requerido se acortó más de lo que ella esperaba. Por favor, hazlo mejor, Liliana-san. La que sinceramente animaba era, por supuesto, la señora Aisa. En cuanto a Erika, había varias cosas que debía hacer. Como papel de apoyo, prestaría poder mágico si el ritual de Liliana pareciera inestable. Cuando el ejército de lobos y uno tratara de interrumpir, ella los exterminaría con la espada mágica de león. Por eso Erika llamó a su amada espada Cuore de Leone. El otro guerrero que también debía tomar el papel de guardián seguía cerrando sus dos ojos. Además, estaba murmurando un canto dentro de su boca. Yo, no permitiré la existencia de algo que no pueda cortar. Espada del cielo que rasga la tierra, ahora mismo es el tiempo que vengas a mi mano. Por supuesto que era algo conocido. Esas fueron las palabras de poder cuando manejaba el brazo de plata. Lo que fuera tocado por ese brazo se convertiría en una espada mágica que cortaría todo. Frente a los ojos de Erika, el brazo derecho de Donnie desde la articulación del hombro hasta las yemas de sus dedos se estaban convirtiendo en color plateado. Señor Salvatore, si no es un obstáculo, por favor dígame. ¿Qué ocurre, Erika-kun? La carta de triunfo de la que habló ahora mismo, ¿qué clase de poder es? Sin embargo, será un poco largo hablar de eso. Parecía que su llamada preparación había terminado. Donnie finalmente habló con su habitual volatilidad. ¿Ves? Mi cuerpo es algo parecido a un cuerpo inmortal, y no moriré, no importa dónde esté Dios, ¿verdad? Por eso, he intentado probarlo antes de que sepas, incluso en el espacio. Erika soportó su súbito impulso que reflexivamente quería gritar espacio. Eso sería un fracaso impropio para una dama. Mantuvo una elegante expresión en su cara, como si estuviera escuchando una charla sobre viajes de vacaciones de verano. Aunque con mayor exactitud fue cuando luché contra un dios volador llamado Hyperion en la montaña del Olimpo en Grecia, fui llevado por la fuerza allí. Yo moriría con mi cuerpo de carne, así que fui, y traté de convertir mi cuerpo en acero, e inesperadamente estuve bien. Al principio me empujó, como una pelota de billar y nadé en el espacio. Y luego, por casualidad, pude ver una estación espacial desde muy cerca. La Estación Espacial Internacional estaba continuamente dando vueltas en la órbita alrededor de la Tierra en la altura de 400 kilómetros. Aunque fuera de la Tierra, en otras palabras estaba en el espacio, pero también estaba dentro de la capa de la atmósfera llamada termosfera. Pero, no debía ser un ambiente que la carne viva humana podría tratar. Además, la historia de Donnie estaba aumentando. Durante ese tiempo fui tomado por ese tipo Hyperion de nuevo y fui llevado hasta la Luna y Marte. Pero, robé el carro de ese chico y escapé. Eso significa correr en el espacio. Por supuesto. El dios del sol del mito griego, Hyperion. No debería ser Helios. Ese nombre tenía el significado de, el que volaba alto, gobernaba sobre la revolución de las estrellas. El carro que se mencionó debía ser el vehículo volador para transportar el sol. El rey demonio de Italia con orgullo continuó su historia de aventura absurda. Al final, mi batalla con él terminó en un empate. Con el fin de derribar a Hyperion quien estaba dando vueltas, tuve una idea. Creo que fue un asteroide. Busqué alrededor de las estrellas pequeñas usando el carro volador en el espacio, una aterradora conjetura estaba elevándose en su cabeza dentro de Erika.
Cucucucu, una sonora risa contenida resonó en el oscuro cielo. Además, había incluso el sonido de alas batiéndose que llegó a oír. Finalmente te encontré. Ya sea ayer por la noche o esta noche, he estado disfrutando mucho de esta casa hasta el fondo de mi corazón después de tanto tiempo. Mi así llamada, pequeña hermana de corazón, también las señoras. Acompañantes y caballeros, permítanme expresar mi agradecimiento. Oh, Oni-sama. La señora Aisa estaba asombrada. Era natural. Un enorme dragón descendía del cielo mientras batía ruidosamente sus alas negras lentamente. Era esa mandíbula de aspecto feroz que hablaba la voz del marqués Boban. No fue el dragón muerto que apareció en Okutama. No había ni un rasguño en sus escamas de dragón que parecían ágatas negras. Todo su cuerpo tenía unos 30 metros de largo. Era una horrible bestia demoníaca. ¡Uva! Algo llamativo salió. El que levantó la voz de admiración fue Donnie. ¿Es ese, el sirviente que es la especialidad del viejo? No es así. Entonces entiendes. Como siempre, eres un hombre con solo tu instinto que es bueno. No hay manera de que los lobos y los muertos sean apropiados para ser el oponente de todos ustedes. Es también una diversión para este mismo Boban tomar el papel de perro de caza. El dragón negro estaba hablando con la voz y tono del marqués. Los ojos del dragón eran los ojos malvados Esmeralda. Eso también era una semejanza exacta con de Hanstal Boban. Si todos ustedes pueden disfrutar de esto, yo también me sentiré feliz. Para ponerse este traje, necesita un procedimiento ligeramente molesto. Gracias a eso rara vez lo saco del almacén. Si recuerdo correctamente, la última vez debió ser hace más de 80 años. Oh, pensando en ello, los ojos de Esmeralda malignos miraron con un brillo a la señora Aisa. En ese tiempo tú también estabas allí, ¿no es así, pequeña hermana? Yo recuerdo eso. Si recuerdo bien, Oni-sama dijo que era una autoridad usurpada de la antigua diosa de Mesopotamia Inanna, jajaja. Así que recuerdas. Mientras mostraba una falsa intimidad, de repente, el dragón negro abrió su boca en gran medida y lanzó una llama. El fuego del infierno iba a quemar hasta nada a los humanos que estaban en la cima de la montaña. ¡Kia! Gritó la señora Aisa. Erika al menos se puso en guardia al usar la magia de resistencia al fuego, mientras Liliana seguía cantando palabras de poder con voz baja incluso durante este tiempo, progresando el ritual secreto de transferencia. Y luego, Salvatore Doni rápidamente empujó su mano derecha hacia adelante. Protección divina del acero, las letras rúnicas que rodeaban el cuerpo de Doni fueron como un anillo. El número de símbolos mágicos que protegían a su amo era de alrededor de 100 hasta ahora. El número de repente aumentó hasta más de 500 y protegieron incluso hasta los camaradas a su alrededor. La protección divina de la runa también llenó los alrededores de Erika, Liliana y la señora Aisa. Como resultado, aunque probaron el calor abrasador como si estuvieran de pie frente a un alto horno, Erika y los otros también estaban de alguna manera protegidos por la pared de protección de las incontables letras rúnicas. Oh, así que incluso tienes la fiabilidad para proteger a tu subordinado. No te burles de mí. Incluso así todos los de aquí están en medio de trabajar juntos por una causa común. Donnie objetó que se ridiculizara así. Parecía que él dejó completamente de lado el asunto de cómo estaba tratando de eliminar a la señora Aisa. Sin embargo, su espíritu de cooperación que fue finalmente brotando después de un gran dolor se volvió en vano. Eso es también lo que se llama la caballerosidad de un caballero, no. Una mujer hermosa y elegante habló. Finalmente llegó hasta el líder de la secta sobrenatural, Luoao. Su cuerpo estaba vestido con ropas san como de costumbre. Y entonces ella estaba de pie sobre un loto gigante, flotando en el aire, justo en el centro. Era una entrada montando el loto volador con el tamaño y la función que era como una alfombra voladora. Si alguien se sentara en ella en la postura de meditación zen, sería como Buda dibujado en la imagen budista. Como se esperaba del rey de la espada de Italia, el artista marcial que poseía la más fuerte lanza y escudo. Como era de esperar, para derrotar a todos ustedes junto con esa protección de la pared de acero, la voz cantante del dragón y el tigre es seguramente necesaria. Loquillian estaba mirando hacia abajo en la cima de la montaña donde Erika y los otros estaban en la flor del loto flotante, y entonces ella profundamente aspiró en el aire, Era el comienzo de la canción mística de la destrucción. El fuego es ferviente. Gente, temen esto que deseabas. Por lo tanto la muerte es sin vibras. El agua es lánguida. Gente, tonteen con esto que has llegado a ser tan familiar. Muchos que murieron por esto. La bella voz se convirtió en una onda ultrasónica y sopló violentamente en un viento demoníaco de onda de choque.
Todavía era solo una ráfaga, pero su poder aumentaba constantemente y pronto se convertiría en una gran tormenta. Cucucucu, ¿qué tal si recibes mi llama una vez más? Te quemaré hasta las cenizas con esa protección. La llama del dragón también iba a unirse. Sin embargo, Salvatore Doni estaba tranquilo y hablaba. Mi protección puede durar si es solo un poco más. Sigue haciendo la técnica de transferencia así. Señor Salvatore. A esta velocidad la técnica será obstaculizada por el marqués y el fundador de la secta. Erika trajo un problema a la atención en lugar de Liliana, quien se estaba concentrando en la técnica. El campeone de la espada, que era extremadamente irresponsable, devolvió una respuesta irreflexiva. Está bien. Esas personas pronto tendrán su mano llena para protegerse. Al siguiente momento, un meteorito descendía del cielo. Tenía una súper alta velocidad que probablemente alcanzaría 40 kilómetros por segundo. Sin embargo, estaba cayendo mientras se quemaba ferozmente en la atmósfera. Perdería la mayoría de su masa original cuando se estrellara en un bosque subdesarrollado de Tokio Achouji, en la cima de la montaña. Pero aún así, el fragmento de estrella que estaba volando desde el espacio causó una gran explosión. Esa severidad fue en el grado en que un tercio de la cima de la montaña fue arrancada de una sola vez. Los 4 campeones y los 2 grandes caballeros de Milán fueron, por supuesto, tragados por la explosión y sus figuras se perdieron de vista. Parte 5. Mierda. Ese idiota cuyo valor es aún menor que la suciedad que flota en el espacio. El lenguaje abusivo de Andrea Rivera parecía ser una maldición desde el fondo de su corazón. Estaba en el tráfico de la calle del primer distrito de Kabukicho, que incluso podría decirse que era el centro del salón de Shinjuku, el salón que fue sellado temporalmente debido al poder de los campeones. Dejó caer esa cosa otra vez en la tierra. ¿Puedo suponer que la estrella que cayó esta noche es la obra de Lord Salvatore?, preguntó Amakasu Touma con cara cansada. Pasó la noche en Shinjuku desde anoche para limpiar las secuelas todo este tiempo. Las personas que iban y venían en el tráfico de la calle eran solo las personas relacionadas con el comité de recopilación de historia. Batas de laboratorio blancas, ropa de trabajo, traje de negocios, etc. Cada equipo de gente arrojaba luz de su deber. Segundo día de la Guerra Civil de Reyes Demonios, 10:50. El día cambiaría en una hora más y comenzaría el tercer día. Amakasu estaba informando en medio de eso. Según el personal de nuestro comité, el meteoro ahora atravesó Boos, por encima de Tokio de este a oeste, y pareció caer en una montaña en Achouji. Pareció causar una gran explosión que arrasó completamente los alrededores de la cima de la montaña. Señor Andrea, si se me permite preguntar. Un alto y apuesto caballero caucásico se interpuso. Siri Seman, en busca de información de su maestro que desapareció en la dirección de Okutama, entró en contacto con los miembros del comité de compilación de historia en Shinjuku. Deseo que me enseñes, con qué tipo de método Lord Salvatore logró ese tipo de truco. Ese fue un ataque que no le conviene a una persona cuyo único valor es la espada. Eso también es la espada de ese tipo. Punto. Rivera endureció su expresión nítida y respondió rápidamente. La diferencia de facción no era una razón para desechar el respeto por Iseman, quien era un pionero más viejo. Rivera habló cortésmente con su honestidad inherente. La autoridad de ese idiota cambia todo lo que toca en su espada mágica favorita. Hace varios años, ese hombre fue arrojado al espacio exterior, y un desafortunado accidente para nosotros, la humanidad. Salvatore Doni volvió a la Tierra 120 horas después, pero, durante ese tiempo, Rivera apretó fuertemente su puño en rabia hacia su amo que no estaba aquí. Ese tipo robó el carro del dios altísimo Hyperion, y buscó varios asteroides en los alrededores de la Tierra. Tocó toda su superficie y los convirtió en espadas mágicas. Por casualidad, Sayanomi Yakaoru estaba en medio de la observación de la escena real como la persona a cargo del comité de compilación de historia. La sabia belleza vestida como hombre le preguntó a Rivera. La espada mágica del señor, aun cuando estaban separados del brazo de plata, el efecto seguirá estando. Va a desaparecer por el momento. Pero, si ese tipo se concentra, también puede revivir el efecto de la transformación mágica de la espada. Incluso si esa espada mágica es un asteroide que está flotando fuera de la Tierra, Rivera soltó un profundo suspiro. Con el fin de derribar a un dios en un campo de batalla que era el espacio, Salvatore Doni quería una espada mágica para usarla en el espacio. Este es el resultado de eso. Y, esta noche cayó sobre Tokio. Así es como es. Ese idiota es un idiota, así que casi nunca lo usó, pero en realidad, puede manipular la espada mágica bajo su control usando solo su mente. Su sentido de la magia es fatalmente inexistente, por lo que toma un poco de tiempo para hacerlo, y esa es también la razón por la que no hace algo así a menudo. Amakasu Touma susurró. Detestaba el ambiente de trabajo que explotaba al empleado y odiaba ser llamado como ninja, un agente que era como una linterna al mediodía. Sin embargo, él estaba participando en la limpieza en Shinjuku desde anoche sin dormir y descansar.
Parecía más desagradable que de costumbre por eso. Él habló desesperadamente con una expresión un poco cansada. Así que un asteroide en los alrededores de la Tierra tuvo su órbita cambiada de alguna manera y se puso en un curso que entró en la Tierra. Hay un montón de lugares para pensar sobre qué tipo de lógica se utilizó allí para que pudiera resultar así, pero, es un inútil desperdicio de energía solo hacer una réplica, ¿no es así? Según ese idiota, parece que si cerraba los ojos y se concentraba, podía de alguna manera ver la trayectoria de la espada justo cuando irrumpía la Tierra desde el espacio. Un hombre que de alguna manera puede usar armas espaciales estratégicas, No tiene sentido esperar el sentido común desde eso. Y entonces, hay un problema más serio en lugar de eso. Ese idiota olvidó completamente cuántos asteroides cambió en una espada mágica, pero ahora el tono de Rivera se volvió sombrío. Para adivinar el testimonio de ese tipo, por lo menos son más de 5. Por casualidad, incluso está la posibilidad de que puedan llegar a ser más de 20. De alguna manera suena como el número de bombas nucleares que alguien posee, ¿no es así? Es algo similar, después de todo. Al oír el gruñido de Amaterasu, el ayudante del rey de la espada continuó. La fuerza del ataque de esta noche es realmente discreto, no se sabe si eso es porque lo dejó caer con prisa o porque la masa del asteroide no era grande. Pero, si ese tipo dejó caer la espada mágica con la trayectoria de la espada, en otras palabras el ángulo de entrada que se lanzó cuidadosamente, entonces quizás sería incluso posible cambiar la forma del continente. Era la confesión del mayordomo del rey, Andrea Rivera. Si la terrible espada de meteoro rodeara los alrededores de la Tierra como asteroides, entonces su posición actual cambiaría segundo por segundo dependiendo del ciclo y del tiempo. Naturalmente, el ángulo de entrada también cambiaría en respuesta a la distancia y al destino designado. Cuanto mayor era el ángulo, mayor era la resistencia del aire y el calor cuando entraba en la atmósfera, y la caída se desmoronaba. Esa era la razón por la cual la estrella que caía sería quemada hasta las cenizas en la atmósfera. Mientras todos los presentes se quedaban en silencio, el noble hijo de la familia Li de Hong Kong, Li Jinghua, se encogió de hombros. Bueno, todos los dioses deberían tener un truco así. Había logrado la orden de su amo, así que regresó al centro de la ciudad. Era el joven con la mayor experiencia del estado de cosas de los campeones en la tierra. Susurró desalentado con una expresión que era una mezcla de iluminación y resignación. Después de todo, incluso esta noche, incluso después de haber sido tragado por ese meteorito o asteroide que cayó, todavía es realmente sospechoso si alguien murió por él. Casi 2 días completos pasaron desde el comienzo de la guerra civil de Reyes Demonios. Sin embargo, todavía no sabían acerca de la información más reciente de que el escenario de la batalla real se estaba moviendo de Tokio a otro mundo.